Hola amiga. Hola Hola, mi gente. amigos, señores, ¿qué lo que? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Háblame de ti. Muy bien, súper Cuéntame. emocionada con el episodio de hoy. Sí, señores. Hoy nos vamos directo a Hawkins, Indiana. ¡Woohoo! Vamos a, como ya vieron, hablar de Stranger Things. Pero, para hacer la aclaración, el episodio se llama parte 1, no porque es la temporada 1. Vamos a hablar de la temporada 1 y de la 2. Lo vamos a dividir así porque no puedo hacer 5 episodios de esta serie nada más. No somos locos. 7 horas Gracias. de podcast. Con nuestro cafecito en mano. Dame un cafecito aquí hoy. Vamos a este pueblito. Pero antes de... Nada. Amiga, ¿algo que contar antes de empezar? No. Quiero escuchar chisme o todo. algo. Ay, no tengo muchos, pero no lo puedo contar por aquí. Esa es la vaina. Bueno, pues vámonos para este pueblito aparentemente tranquilo en los años 80. En este episodio yo voy a contar... Óiganme bien. Primero, el que no ha visto la serie, pare todo. Exacto. Pare todo, Porque no siéntase muy Para avergonzado. poder hablar del making of de esto, voy a dar spoiler. Muy avergonzado. Vamos a hablar de la 1 y la 2, como dije. Le voy a hacer una sinopsis de ambas para luego pasar a explicar cómo se realizó la serie. No es que vamos a analizar el guión episodio por episodio ni el intrínculo de toda la historia, porque eso no lo sabemos todo de memoria. Y más los fans. Lo vamos a ir comentando en los momentos donde se preste. Pero este episodio es básicamente para conocer cómo se hizo esta producción, que en verdad ha sido un antes y un después de Netflix, hay que decirlo. Claro que sí. Aunque ya esa gente se fueron a pique, pero bueno. Pero la verdad que, bueno, por lo menos yo que tengo una obsesión con los años 80, cuando vi esa película, Debe cuidarte. sí, tengo Debe una ir al obsesión muy médico. fuerte con esa época. Cuando yo vi esa serie fue como, ¿qué coño estoy viendo? Yo también. Esto es De verdad, yo me quedé demasiado, esto está increíble. Antes de también, bueno, antes de entrar de lleno, quiero decir que para mí la temporada 1 es la joya. Sí, La totalmente. temporada 2 para mí fue muy mal, es la menos, es la A mí no me menos mató buena de tanto, todita. pero después... Honestamente, la segunda tuvo fuerte. Vamos a entrar ahí más adelante. Pero aquí en este pueblito en Hawkins, en los 80, esto se convierte en el centro de experimentos secretos, desapariciones misteriosas y la aparición de un mundo paralelo conocido como el Upside Down. Todo arranca con la desaparición de Will Byers, que pone en marcha la búsqueda de sus amigos y familiares. Al mismo tiempo, aparece una niña que se llama Eleven, una niña con poderes psíquicos que se escapa de un laboratorio del gobierno. A partir de ahí, la historia empieza a escalar, aparecen criaturas que cruzan desde este otro mundo, el pueblo entero enfrentando, bueno, no el pueblo entero, Exacto. pero ustedes saben, el gentío enfrentándose... Los 3 gatos que vivían ahí. Exacto, a lo desconocido, y una mezcla de amistad, conspiraciones y mucha nostalgia ochentera, muchos tributos a muchas cosas icónicas de los 80. Total. Sí. Cuando parece que todo se calma, nuevas amenazas salen a la luz, el laboratorio sigue escondiendo secretos y los personajes tienen que volver a unirse para enfrentarse a algo más grande de lo que imaginaban. Como les dije, en este episodio vamos a repasar cómo se construyeron esas primeras 2 temporadas de Stranger Things, que pasan, o sea, transcurren entre noviembre de 1983 y octubre de 1984. Aquí en este lapso de tiempo ocurren las 2 primeras temporadas. Les vamos a contar la forma en que los hermanos Duffer levantaron una historia que mezcla el terror, ciencia ficción y la cultura pop, hasta cómo se desarrolló la atmósfera que convirtió a Stranger Things en un fenómeno mundial. Los Duffers son Ross y Matt Duffer. Nacieron en North Carolina en el 84. Me encanta que ellos básicamente nacieron entre las 2 primeras temporadas. En lo que exactamente. O sea, raro. Justo ahí en ese tiempo. Hay mucha info, traté de recopilar de verdad lo más relevante, hay mucha información. Lo que pasa es que hay cosas que son ya muy conocidas, que quizá yo voy a contar, pero no le voy a dedicar tanto tiempo como a detallitos ya de producción para la gente que son fanáticas como yo de la historia de la creación de cosas.
Los hermanos Duffer crecieron, como dije, en Carolina del Norte, viendo películas de Steven Spielberg como E.T. y Encuentro cercano al tercer tipo, que yo amo esa película. Esa película es muy buena. Este café está más bueno que nunca. Yo siento como que ellos son hermanos míos, los Duffer. Tienen una obsesión con la... Esta tipo es un stalker. Matthew y Ross, por favor. Atención, Leticia Rojas, República Dominicana. Si la ven por ahí, salgan corriendo. No importa. Puedo ser su mejor amiga. Así empiezan los stalkers. Yo sé. Ellos también leían mucho Stephen King y estaban muy fascinados por el terror de John Carpenter. En entrevistas con Rolling Stone, esto fue para el julio del 2016, dijeron que querían una carta de amor a las historias que marcaron nuestra infancia, pero con un giro oscuro y más moderno. Después de su película Hidden del 2015, un thriller donde los hermanos Duffer intentaron emular el estilo de M. Night Shyamalan, las cosas no pintaban muy bien en verdad para ellos. La cinta tuvo problemas de distribución en Warner Brothers y nunca llegó a estrenarse. Bueno, no tuvo un estreno amplio, lo que los dejó muy inseguros sobre su futuro profesional. Pero para su sorpresa, el productor Donald DeLean, o DeLean, no sé, se fijó en el guión de Hidden y los invitó a trabajar en Wayward Pines, la serie producida justamente por M. Night Shyamalan. Allí, bajo su mentoría, aprendieron el proceso de producción televisiva y salieron con la confianza de que estaban listos para crear su propio show. Todo esto, señores, ellos crearon eso huyendo porque Hidden fue en el 2015, Stranger Things sale en el 2016. Pero así de que de un día para otro. Pues todo pam. Qué bueno. Cuando las cosas están para la gente, las cosas están para la Dígalo gente. duro. Ellos estaban muy animados con toda esta experiencia, prepararon un guión muy parecido a lo que después sería el piloto de Stranger Things, acompañado de un pitch book de 20 páginas para presentarlo a diferentes cadenas. Lo llevaron unas 15 cadenas de cable, pero todas los rechazaron. La mayoría no creían que una historia liderada por niños pudiera funcionar, que es algo totalmente ochentero. Esa gente deben de estar haciéndose así en una pared. ¡Bam! ¡Bam! Es que es verdad, todo porque el niño protagonista es súper 80 y 90. Claro, pero mira. Yo le hubiese dicho que no también, para serte sincero. Solo por la pesadilla que es trabajar con niños. Yo no. Algunos incluso les propusieron convertirlo en una serie infantil o directamente eliminar a los niños y enfocarse solo en Hopper y en la investigación paranormal. Ay, qué aburrido. Hubiese sido interesante. Claro que no. No, ahora lo decimos que no porque ya vimos la serie. Sí, pero es que no sé. Pero yo puedo ver a Hopper solo el día entero. I said what I said. Bueno. A principios del 2015, Dan Cohen, vicepresidente de 21 Labs Entertainment, leyó el guión y lo compartió con su colega Sean Levy. Los dos quedaron fascinados y llamaron a los Duffer a su oficina y no solo compraron los derechos de la serie, sino que además le dieron plena autoría creativa. Cuando Netflix leyó el piloto, decidió apostar fuerte, compraron la temporada completa y en abril de ese mismo año anunciaron el estreno para el 2016. Ay. Levy y Cohen se unieron como productores ejecutivos y el propio Levy también asumió la dirección de varios episodios, en verdad sí. Yo tengo la Biblia de que ellos armaron, el de 20 páginas. Mándamela. El proyecto en su versión inicial se llamaba el proyecto Montauk, ambientado en Long Island, New York, un lugar cargado de leyendas urbanas sobre experimentos secretos del gobierno, lo que servía de base para la historia. La elección de esto no fue casualidad. Montauk también tenía conexiones con el cine de Steven Spielberg, ya que ahí se filmaron escenas de tiburón, pero pronto se dieron cuenta de que necesitaban mayor libertad narrativa. Al inventar un pueblo ficticio como Hawkins, podían plantear situaciones extremas como poner la ciudad en cuarentena, que habrían sido complicadas de imaginar en un lugar real. Imagínate si iban a tener que agarrar y van a tener que comprarlo, alquilar Long Island completo enterito por 6 meses. Y eso es un dinero. Pero yo tengo la Biblia, en verdad, muy interesante. Y no es para nada, o sea, pasó por mucho cambio a lo que conocemos hoy. Con este cambio de ubicación también vino el dilema del nombre. Ted Sarandos, el jefe de contenido de Netflix, pidió un título que fuera nuevo y que funcionara para la campaña de marketing. Entonces los Duffer empezaron a inspirarse en la tipografía de Firestarter de Stephen King, que también se hizo película con Drew Barrymore cuando tenía como 8 años, tan bella.
Y hicieron un remake hace poco, no lo vean. Y armaron una lista enorme de opciones. Finalmente se quedaron con Stranger Things porque sonaba cercano a Needful Things, otra novela de Stephen King. Matt Duffer admite que hubo muchas discusiones acaloradas antes de decidirse por el nombre. Su propuesta original describe a Montauk como una épica de terror y ciencia ficción de 8 horas ambientada en Long Island en los años 80 e inspirada en los clásicos sobrenaturales de la época. Explora el punto de encuentro entre lo ordinario y lo extraordinario y lo emocional, cinematográfica y centrada cinematográficamente centrado en los personajes. Montauk era una carta de amor a la edad dorada de Steven Spielberg y Stephen King, un matrimonio entre el drama humano y el miedo sobrenatural. Me encanta. Ya quité la página donde yo estaba, señores. Anda al diablo. Y yo aquí, mi amor, loca por seguir escuchando todo. Porque yo, esta que está aquí, fan de la serie, pero yo no me he embrujado como yo. Ay, qué bueno. Así, qué bueno. Así, mira, con mi cafecito. Bueno, amiga, pues para reforzar la idea durante el pitch que se hizo de la serie, los Duffer usaron imágenes, clips y música de películas clásicas de los 70 y los 80 como E.T., Encuentro cercano al tercer tipo, Poltergeist, Hellraiser, Stand By Me, Firestarter, Nightmare on Elm Street y Tiburón. El soundtrack de esa serie. Una joya. Te tienes que calmar con esto. Ay, es que me emociono. Sigue. Para el soundtrack yo creo que voy a tener que hacer un episodio aparte. De esa manera buscaban que los ejecutivos entendieran de inmediato el tono de la serie y lo que ellos se querían construir. Para el proceso de escritura, los hermanos Duffer siempre tuvieron muy claro el ambiente que querían para el programa. El problema era ponerlo en papel. En la sala de guionistas, Matt recordaba que, contrario a lo que muchos creen, casi nunca se pasaban horas citando películas ochenteras. Lo que hacían era dejar, o sea, que nunca lo hacían. Yo sé que no, pero que hubiera sido muy Lo cool, que hacían era dejar que la diferente. historia de los personajes marcaran el rumbo. De lo contrario, todo se volvería batido. Como un batido incoherente, dijo él. Ross, en cambio, decía que el reto inicial fue definir la estética de la serie, capturar la sensación de aquellas películas que los habían marcado a ellos, pero a través de un objeto cotidiano y universal, la televisión, y dotarla de un aire sobrenatural. La idea original surgió de la película Prisoners del 2013. Los Duffer se preguntaron qué pasaría si la angustia de un padre al perder a su hija se desarrollara no en 2 horas, sino en 8, como una historia por capítulos. Ahí aparece la clave: un niño desaparecido, una comunidad desesperada, y para contrarrestar lo oscuro de todo esto, el toque infantil, algo que le diera un aire de juego. Y entonces, cuando apareció la criatura, un monstruo capaz de devorar humanos, para ellos esa mezcla fue como ya la clave de oro para arrancar a escribir. Pero también no podían simplemente soltar un monstruo sin ningún tipo de contexto. Para que funcionara, ellos recurrieron a las historias más turbias de la Guerra Fría, en especial al proyecto MK Ultra. El que no sepa lo que es un proyecto donde se suponía que hipnotizaban, le daban una sustancia a la gente para controlarlos. Son muchas teorías de conspiración. Vayan y búsquenla. Esa idea les permitía darle un origen científico casi creíble en lugar de algo espiritual o mágico. Entonces, espérense, señora, que me desubiqué un poco. Date un traguito de café. Y de paso también, me quedó bien bueno, amor. Ay, sí. Así que tú tienes que colarlo para cuando nos sentemos a chimia. Mi agüita. Dime que tú... Ay, Dios, ya yo estoy loca por saber más y más y más. Bueno, vamos para allá. Del set, de todo. De paso, esto que le dije, les dio el perfecto... y de paso les dio el año perfecto para situar la historia, que fue el 83. Ay, Dios, perdón. Un cosito de café. Justo antes del estreno de Red Dawn, la película que resumía la paranoia de la época. Así, con los 80 como telón de fondo, pudieron tirar de sus propias memorias y obsesiones de infancia para moldear una serie que navegaba entre la ciencia ficción y el terror. O sea, yo me imagino el writing
o sea, el writing room de esa serie. Encantado poder ser parte de un proyecto así, de verdad que sí. Estar sentada ahí, escuchar las ideas de cómo estaban desarrollando para esos guiones y todo eso debe ser una exquisitez. Eso tiene que ser increíble. Las referencias son tan abundantes que parecen un catálogo personal de lo que consumieron creciendo Stephen King, Steven Spielberg, Carpenter, Lynch, Wes Craven, Guillermo del Toro, películas como Alien, Star Wars y Stand By Me, anime como Akira y Elfen Lied, y hasta videojuegos como Silent Hill, Dark Souls o The Last of Us. A veces ni ellos mismos eran conscientes de todas las influencias que estaban poniendo. Ahí, wow. De hecho, reconocieron que varias solo las descubrieron porque los fans se lo hicieron notar después, como Beyond the Black Rainbow o DARYL, o The Darryl. Y para los villanos de las últimas temporadas se fueron directo a lo que de niños los aterrorizaba, que era Freddy Krueger, Pinhead y Pennywise, pero obviamente no vamos a hablar todavía de las últimas temporadas. Netflix le dio otra ventaja. Nada de temporadas eternas de 22 episodios. Eso sería destruir el efecto cinematográfico que querían. Totalmente de acuerdo. Sí. 8 episodios eran suficientes para construir personajes y al mismo tiempo mantener el suspenso. Pendiente. Mi amor, estoy en esto. La primera temporada, entonces, debía sentirse como una gran película. La verdad que la primera temporada de esta serie es una joya. No, es única. Por mí, esto pudo haber sido una serie limitada y terminar ahí mismo. Ay, no. No. Yo tengo problemas con el tema de que hay que esperar tanto entre una temporada y otra. Claro. Entiendo que no hay necesidad alguna de que sea así. Y si no mal recuerdo, la primera temporada tiraron todos los capítulos juntos. Sí, todas. Eso fue para la cuarta que le cogió con ese show. Sí, que con el dátelo de Achín y tú dije, ¿pero por qué? Porque yo me di esa serie en 2 días. Mi problema es que va a salir en 2025 y la anterior salió en el 2022. Eso para mí no hay necesidad alguna de que eso sea así. No es verdad que duran 3 años haciendo esa temporada. Lies on top of lies, pero está bien. No, es que filmaron en estos días, no fue hace tanto, en verdad. El año pasado estaban filmando la última. Pero no importa, no hay necesidad de esperar tanto. No, sí, pero quizás tenían sus porqués. No creo. Claro que sí, producciones. No, de verdad que no. Eso le quita. A mí me molesta el hecho de que yo no me acuerdo qué pasó. No, pero acuérdate, yo sé, pero acuérdate que también tuvo la pandemia de por medio, hubieron muchas cosas. Sí, mi amor. La temporada pasada salió después de la pandemia. Yo sé que sí, pero cuando pasó la pandemia, creo que fue para la segunda, ¿no? Señora, la pandemia no tiene que ver de la cuarta para la que viene. Ah, no, de la cuarta para la que viene no, pero para anteriores sí. Para las anteriores sí. Cálmate. No, pues sí. Como dije, ellos querían que se sintiera como una gran película. Es resolver los arcos principales, dar al público la sensación de cierre, pero dejar suficientes hilos sueltos para que se intuyera que había un mundo mucho más grande detrás. Si los niños de la historia se sienten tan auténticos es porque los Duffer los escribieron desde su propia experiencia. Ellos también fueron marginados en la secundaria y sabían lo que era sentirse un poco raro y fuera de lugar, así que poner en palabras a Mike, a Dustin, a Lucas o Barb fue casi natural. O sea, son mis besties. En cuanto a Joyce, la inspiración vino de Richard Dreyfuss en Close Encounters of the Third Kind, un personaje que parece completamente fuera de sí ante los demás totalmente. Una loca. Pero que en realidad es el único que está viendo claridad, con claridad todo lo que está pasando. Totalmente. La única que se llevó todo fue ella desde el principio y todavía no le hacen caso. Porque... La mujer, mi amor. Exacto. ¿Y por qué tal y qué loca? Pero vamos a entrar al casting. Me encanta. Armar el elenco de Stranger Things fue uno de los retos más grandes. La directora de casting, Carmen Cuba, esta tipa se comió. Doña, se puede retirar tranquila y con las 2 patas para arriba en su casa. Mira, feliz. Yo hiciera casting en una serie. Yo dijera, yo no voy a cobrar. Yo quiero regalía de todo lo que ustedes hagan, quiero 1%. Estuviera cobrando, mira. Todavía. Carmen Cuba tenía que encontrar niños actores capaces de sostener una historia con temas muy adultos. Como dijo Matt Duffer en una entrevista, si uno solo de esos chicos no funcionaba, el proyecto entero podía venirse abajo. Por eso comenzaron a buscarlos desde muy temprano hasta que dieron con 4 que los conquistaron de inmediato. Algunos encajaban perfectamente con lo que estaba escrito en el guión y otros no tanto, pero aún así tenían algo especial.
Además de los jóvenes protagonistas, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, que viene, bueno, sale en la segunda ya, Kelly MacLachlan y Noah Schnapp. El equipo también necesitaba encontrar a los actores adultos que sostuvieran el peso dramático de la serie. Así fue como llegaron a Winona Ryder y a David Harbour. Ay, bueno. Carmen Cuba recuerda que lo más valioso de trabajar con los niños fue ver esa mezcla de inocencia y madurez propia de la adolescencia, muy conectados en su mundo interior, frágiles pero a la vez llenos de energía y personalidad. Gracias a eso, los guiones pudieron ir adaptando la historia a las particularidades de cada actor antes de empezar a grabar. Wow, eso me encanta. Claro, porque se lo escribieron para ellos. Sean Levy, el productor y director, cuenta que nunca siguieron las reglas convencionales de casting, más que buscar el perfil ideal. Lo que les importaba era lo que sentían cuando se sentaban frente al actor. Su apuesta era clara: no siempre la elección más obvia es la mejor. ¿Oyeron? Cojan nota ahí, caracatán. Personas que trabajan en cine en este país, mis queridos colegas, Joel. los amo a todos, pero hay muchos actores muy Pero buenos. muy buen Es muy hora buen de consejo. cambiar las caras. Muy buen consejo. En junio del 2015 se anunció oficialmente que Winona Ryder y David Harbour se unían al proyecto. Ella sería Joyce, la madre desesperada, y él el jefe de la policía de Hawkins. Curiosamente, Winona puso una condición para aceptar el trabajo. Si en algún momento se concretaba la secuela de Beetlejuice que venía hablando con Tim Burton desde el año 2000, debía tomarse el descanso de la serie para filmarla. Ahí hay una explicación ya. Puede ser, sí. Pero... Total, que no la debieron ni de hacer. Ay, sí que... Yo no sé por cuál es la obsesión. Yo fui con tanta ilusión y en verdad bien, pero tampoco... A mí me gusta Beetlejuice, pero ya debieron dejar eso. Eso estaba bien como que... Hay muchas películas que hay que dejarlas ahí como están porque son las películas que nos dan esa añoranza, como esa nostalgia. Tú sabes. Yo tengo una duda. Quizá castearon a Winona porque realmente Winona nos trae ese tipo de... Dijeron, esa mujer tiene que estar aquí. Ella es los 80. Full. O sea, Winona Ella es... Ella roba, pero no roba motor. No, mi amor. Y Winona. Fue que quedó loca. Ahí tú. Y mira, y le pega el personaje también. Sí, loca. Sí. Los Duffer aceptaron sin problema esa condición y el tiempo al final sí fue una decisión correcta porque la película se hizo. Se hubiera quedado, mi amor, esperando. Los Duffer y Levy quedaron fascinados con Winona porque representaba como pocas actrices el espíritu del cine de los años 80, la década que inspira gran parte del universo de Stranger Things. Levi decía que ella tenía la capacidad de intensificar la urgencia emocional de Joyce y al mismo tiempo encontrarle capas y matices. Winona, por su parte, agradeció que el personaje le permitiera moverse en la histeria y la lucidez como alguien que parece estar fuera de sí, pero en realidad está percibiendo lo que otros no están viendo. Con David Harbour, él está muy bien. Ocurrió algo parecido. Hasta entonces había interpretado sobre todo papeles secundarios y casi siempre como villano. Pero los hermanos Duffer sentían que estaba esperando una oportunidad, no una cosa. Yo no puedo, no me enseña este tipo. Qué hombre más bello. Ellos sentían que esta era la oportunidad para ser ya protagonista. David quedó fascinado con la idea de interpretar a un antihéroe roto y lleno de defectos. Un par de meses después llegaron más confirmaciones. Los chicos, Finn Wolfhard como Mike, Millie Bobby Brown en el papel aún no revelado en ese momento, cuando se anunció que ella estaba. Gaten Matarazzo como Dustin, Kelly MacLachlan como Lucas, Natalia Dyer como Nancy y Charlie Heaton como Jonathan. En septiembre del 2015 se sumó Cara Buono como Karen Wheeler y en octubre Matthew Modine como el enigmático Dr. Martin Brenner, Papá. Otros actores recurrentes en la primera temporada fueron Sharon Purser como Barb, que para mí es lo más icónico de esa temporada. O sea, esa tipa tuvo en 2 episodios y se comió todo. Sí. Joe Keery, como Steve. Yo amo a Steve. Y Ross Partridge como Lonnie, entre otros. A mí me da mucha... Para que tú veas como... Bueno, que uno trabaja detrás de... Y uno sabe cómo son las relaciones en verdad entre todo el equipo de trabajo, incluyendo los actores que son parte del equipo de trabajo al final. Pero es muy bonito porque, por ejemplo, tuve a Papa y a Devin que se odiaban ya lo último, no sé cuánto, pero ella se casó y él fue que la casó. Sí. Él fue que la casó. Ay, qué lindo.
Las audiciones de los niños fueron muy peculiares. Todos tenían que leer diálogos de Stand By Me. No le dieron diálogos de la serie porque, como te dije, se fue escribiendo al mismo tiempo. Y lo moldearon a ellos. O sea, los personajes se escribieron después que ellos estaban ahí. Me imagino solamente que con una descripción muy aérea de lo que se quería. La película de Rob Reiner, como dije, Stand By Me, basada en el relato de Stephen King, que también había sido, como dije, una gran inspiración para los Duffer. En total pasaron por unas 1000 pruebas hasta elegir a los definitivos. Wolfhard llamó la atención porque ya era fanático del cine de los 80 y encajó perfectamente en el tono de la serie. Lo voy a decir desde ahora para que... ¿Qué? Para darle la sorpresa de ahora. Yo odio a Mike. Espero que en el último episodio de la serie lo maten. Necesito que lo maten ya. No aguanto ese personaje. No lo soporto. En cambio, Matarazzo destacó porque su audición se sintió mucho más auténtica que la de los demás. Los Duffer decidieron. Se decidieron por él apenas vieron su primer casting. La verdad que tenía un prodigio. Sí. Es actor de Broadway, es cantante, es actor. Como el proceso de selección comenzó incluso antes de que los guiones estuvieran terminados, como estaba diciendo, muchas de las características de los actores terminaron influyendo en la escritura, como también dije. Por ejemplo, los personajes de Will y sus amigos fueron moldeándose a medida que los guionistas iban conociendo a los muchachos. Matthew Modine también aportó bastante en la construcción del Dr. Brenner, del personaje, que originalmente era el personaje más difícil de escribir porque era muy enigmático y limitado de sus apariciones también, y muy limitado a sus apariciones porque en verdad le salía en momentos muy clave y creo que tenían que sacarle más provecho cuando las escenas que él estaba con ella, porque ahí era que tú lo conocías a él de verdad. Manipulado. Pero este casting de verdad fue súper meticuloso y también ayudó mucho al proceso creativo de los mismos guiones. Yo le voy a hacer una sinopsis de la primera temporada antes de entrar en la producción. Entonces siente que esto va a ser largo, mi gente. Quiero que se acomoden bien. Exacto, acomódense. Y si no lo han visto la serie, pausen y véanla. Pero vamos a hablar un poquito. Yo les voy a resumir la primera temporada para pasar luego ya al proceso del rodaje y todo. Y los efectos. Y todo. La historia de Stranger Things, como dije, comienza en Hawkins, Indiana, la noche del 6 de noviembre de 1983. Un científico es atacado por una criatura en un laboratorio secreto del gobierno y esa misma noche Will Byers, un niño de 12 años, desaparece misteriosamente mientras regresaba en bicicleta a su casa después de jugar D&D o Dungeons and Dragons, o Dragones y Calabozos. Yo sé que hay un grupo muy grande en este país que juega eso y se juntan. Bueno, mi cuñado está en ese grupo, por cierto. Hi, Eric. Y Paula también, su esposa. Hola. Bueno, estamos jugando con Mike, Dustin y Lucas. Al día siguiente, su madre Joyce denuncia la desaparición a Jim Hopper, quien inicia una búsqueda sin demasiada convicción todavía. En paralelo, el director del laboratorio, Martin Brenner, investiga una extraña sustancia orgánica en el sótano y asegura que la niña no puede haber ido muy lejos. Esa niña es Eleven, una chica con el caco rapado y con un tatuaje que dice 011 en el brazo, que escapa del laboratorio y llega a un pequeño restaurante donde el dueño, Benny, trata de ayudarla. Benny is so fine, like I tell you. He is. Él trata de ayudarla, pero cuando llama a servicios sociales, llegan los agentes del laboratorio, lo asesinan, lo ponen como que se suicidó, pero Eleven logra huir usando poderes telequinéticos. Mientras tanto, Joyce empieza a recibir llamadas misteriosas que ella cree que provienen de Will, que en verdad sí, era Will. Esa misma noche, Mike, Dustin y Lucas se encuentran a Eleven en el bosque. Diablo, es que esta temporada fue todo. No, es que... O sea, no importa lo que pase en la última, ninguna se va a comparar con la primera. La primera es una obra de arte total. Sí. Los chicos se la llevan a casa de Mike, aunque discuten qué hacer con ella, pronto descubren que está huyendo de hombres malos y que tiene habilidades especiales. Eleven reconoce a Will en una foto y demuestra que puede mover objetos con la mente. Los convence de que sabe dónde está, en un lugar que ellos llaman el otro lado. Upside Down World. ¿Cómo es que se dice en inglés? Upside Down World. Upside Down. Es que yo digo el Upside Down y empezó la canción de Diana Ross. Upside Down, you turn me, you give it up and stick to me. Nada, y aquí está este monstruo
que ellos bautizan como el de Demogorgon, que es un monstruo de Dungeons and Dragons, en verdad. Sí. Dungeons and Dragons Quest tiene mucho que ver, juega mucho en la serie completa, porque todos los nombres que ellos le ponen a los monstruos, a los villanos, son del juego de D&D. Fundieron. Mientras tanto, la hermana de Mike, Nancy, va a una fiesta con su amiga Barb en casa de Stephen Harrington, su novio. Jonathan, el hermano de Will, que anda buscando pistas, la espía y toma fotos. I mean, that was creepy. Esa noche, Barb desaparece tras ser atacada por una criatura junto a la piscina. Nancy luego se da cuenta de que su amiga nunca volvió a casa. Joyce empieza a comunicarse con Will a través de las luces de Navidad. En medio de todo, viendo esa escena. Está en su sala. Él dice, estoy aquí. Luego corre. Y después dice, corre. En el trailer de la última temporada, él dice, corre 3 veces. Y en verdad, se comió la actuación al carajito. Aunque hay problemas ahora mismo con él porque él he's a scientist, pero bueno. ¿Qué? Ajá. Justo cuando el Demogorgon intenta cruzar la pared, poco después, la policía recupera un supuesto cadáver de Will en un acantilado. Pero Joyce insiste que ese no es él. Hopper comienza a sospechar, descubre que el cuerpo es falso y que el laboratorio esconde secretos relacionados con un proyecto de experimentos humanos llamado MK Ultra. Los chicos, con ayuda de su profesor, empiezan a entender que existe un portal hacia otra dimensión mientras buscan la entrada con brújulas alteradas por un campo electromagnético. Eleven los desvía por miedo al Demogorgon. Lucas, al creer que ella los traiciona, pelea ahí con Mike. Ella se lanza, lo empuja con los poderes, se asusta, se escapa. Al mismo tiempo, Nancy y Jonathan se unen para cazar al monstruo en el bosque. Encuentran una pequeña grieta al otro lado. Nancy entra y ve el Demogorgon antes de escapar. Que casi no escapa, pero bueno. Así. Ahora, Nancy es a bad bitch. Esa tipa no le tiene miedo a nada. Y agarra esa pistola como que nada. La investigación de Hopper y Joyce los lleva a Terry Eves, una mujer en un estado catatónico que afirma que Brennan le robó a su hija. Esa hija es Eleven, cuyo verdadero nombre es Jane. Ella había sido sometida desde pequeña a experimentos por sus habilidades telepáticas y telequinéticas. En un recuerdo, confiesa a Mike que, obligada por Brenner a contactar al Demogorgon, abrió sin querer el portal que permitió que esa criatura entrara a Hawkins. Bueno, ya voy a terminar el resumen. Es para dar contexto y para refrescarle la memoria a todo el que está escuchando. Porque hace muchos años. Quiero que sepan que esto es para llegar al estreno de la nueva temporada, todos fresquecitos. Claro, vuelvan a ver todas las temporadas. Entera esta semana. Ay, no he tenido vida ni tiempo. No, yo sé lo tuyo. ¿Tú la vas a... Yo las voy a hacer más. Cuando te vayas de viaje, ponla en el avión. Exacto, voy a empezar ahí. Hopper y Joyce entran al laboratorio, son capturados. Bueno, antes de eso, espérense, me pasé. Los agentes del laboratorio arrastran a Eleven. Lucas logra advertir a los chicos y huyen justo a tiempo. Ella utiliza sus poderes para voltear la camioneta, una tremenda escena. Sí. Y los tres vuelven a confiar en ella. Más tarde, Joyce, Hopper, Nancy y Jonathan se reúnen con los niños y diseñan un plan. En la escuela improvisan un tanque de privación sensorial para que Eleven pueda localizar a Will. Allí descubre que Barb está muerta, pero que Will sigue vivo, escondido en su fuerte, en el fuerte que le había construido, pero del otro lado. Hopper y Joyce entran al laboratorio, ahí lo agarran, los obligan a negociar con Brenner a cambio de la ubicación de Eleven, les permiten cruzar al otro lado. Ahí encuentran a Will inconsciente, atrapado por una especie de raíz que lo estaba asfixiando, y Hopper consigue revivirlo, haciéndole resucitación cardiopulmonar. Al mismo tiempo, Nancy, Jonathan y Steve se enfrentan al Demogorgon en la casa de los Byers, logran herirlo con fuego y hacerlo retroceder, y en la escuela Eleven se sacrifica para salvar a los chicos. Utiliza sus últimos poderes para desintegrar al Demogorgon y desaparece con él. La temporada termina con Will recuperado en casa. Parece todo en calma, pero durante la cena de Navidad vomita una extraña criatura y tiene una visión del otro lado, lo que deja claro que la pesadilla no ha terminado y aquí se acaba la serie. Bueno, mi gente. Fue en esa temporada que se puso... Sí, está grabando todavía, amigo. Lo del Waffles con Eleven. ¿No fue en esa? Sí, desde el principio. Sí, o sea, eso para mí fue... O sea, Echo. yo me imagino que vendieron pila de Waffles.
Pues de ahí. Eso se llama Lego. El anuncio de eso me acuerdo que decía Lego My Ego. Yo no me acuerdo de eso. Yo okay, no estoy a ese so far away. No es ridícula porque eso lo vendían en el súper todavía. Sí, pero del comercial del anuncio no me acuerdo, ¿no? Yo sí. Para que lo sepan, TBS, en el Cartoon Network, entonces solo lo daban. La filmación. Vamos a hablar del rodaje ahora de la primera temporada. El rodaje de Stranger Things. Qué gordura yo tengo, Dios mío. Comer es más bueno. Ay, amiga, la filmación de la primera temporada de Stranger Things duró 6 meses. 6 meses, 8 capítulos, pero eso fue de morir. Eso fue de una vez. Perdón, tuvieron tiempo de vicio. En la serie de canal de televisión normal como Modern Yo Family, lo sé. Eso es un episodio semanal que hay que filmar. Yo sé, pero para Esta gente van en coche. Bueno, con todo eso creo que no, pero vamos a darle. Está bien la primera. Un masterpiece. En 6 meses, está bien. Cada episodio requería 11 días de rodaje, pero me imagino que hacían preproducción de cada episodio. Mientras estaban filmando. No creo que mientras estaban filmando. Me imagino que filmaban pre. Porque si no. No, o sea, se pre-completa y se iba como que avanzando cositas porque eso pasa. Tú puedes ir haciendo como una mini. Me imagino que producción iba avanzando cosas, pero después había que hacer una preproducción para cada episodio. Sí. ¿Cuánto? Bueno, está bien. Sí. Si el rodaje duraba 11 días. Si era por capítulo 11 días, no está mal, ¿verdad? No, pero te digo que me imagino que entre cada episodio se hacía una semana o 2 de preproducción. Claro, como para volver a... cosas que ya estaban hechas. Exacto, y cosas que quizás se van cambiando por lo mismo que pasó filmando y eso, me imagino que hay cambios también. Lo que yo no sé si se grabó... cronológico. Porque me imagino que a veces por tema de locación, todo lo que fue en el laboratorio se tuvo que haber hecho ahí adentro. Todo lo que fue en la casa se tuvo que haber hecho ahí adentro. Sí, pero si tenían presupuesto seguro lo hicieron. También. Tú sabes, ellos pueden, mi amor. Mira, así. No, pero es que no es tanto presupuesto, es conveniencia. Hay que ver también. Hay que ver. Pero bueno, eso es otro tema. Ya no fuimos en onda. Exacto. Producción. Y eso está filmado, son problemas míos. Exacto. La primera escena que grabaron fue la partida de Dungeons and Dragons, el episodio inicial. O sea, la primera escena que abre el episodio fue lo primero que se grabó. Los hermanos Duffer estaban nerviosos sobre cómo funcionarían juntos los niños actores, pero enseguida respiraron tranquilamente al ver cómo ellos se desenvolvieron con naturalidad. Estaban súper contentos, la química de ellos se sentía en todo el set. Qué ápero. Al principio los Duffer planeaban dirigir todos los episodios, pero pronto se dan cuenta de que iba a ser imposible. Cuando ellos terminaron los 2 primeros, ya estaban a la vez editando, preparando los capítulos 5 y 6 y escribiendo los guiones de los últimos. Y ahí entonces le dicen al productor Sean Levy que asuma la dirección de los episodios 3 y 4. La mayor presión llegó con el final de temporada, jornadas interminables, poco sueño y un nivel de estrés que los llevó a decir después que ese episodio fue el más difícil de realizar, mucho más que cualquier otro. Y aún así, gracias al entusiasmo de todo el equipo, lograron lo que parecía imposible, incluso importando más de 20 toneladas de hielo desde Florida para recrear la nieve en las escenas de invierno. O sea, hielo desde Florida. No entendí, pero está bien. Ok. Wow, cuando hay dinero, mira. Porque yo espero que entre el invierno y yo, ¿cuánto hay que esperar para que comience a caer nieve? Lo que pasa es que después va a ser imposible firmar con nieve, de verdad. Un poco más difícil. A merced de los elementos no se puede estar. No, pero hay dinero, se puede. No, pero mi amor, una nevada te caga el rodaje, hay que pararlo todo. En un inicio, los hermanos querían filmar en Long Island. Precisamente eso es lo que te voy a explicar ahora. Para mantener la esencia del concepto original del Montauk Project. Pero como el rodaje debía arrancar en noviembre del 2015, el clima helado complicaba demasiado las cosas. Decidieron entonces trasladar la producción a Georgia, sobre todo al área de Atlanta, donde encontraron paisajes que les recordaban a su infancia en Carolina del Norte y que se adaptaban muy bien a la atmósfera del ficticio pueblo de Hawkins. Ya tú sabes, un sitio donde ni hace frío filmaron. El rodaje comenzó oficialmente el 25 de septiembre del 2015 y concluyó a principios del 2016. Wow. Bueno, a principio, está bien. Sí. En febrero. Febrero.
El pueblo de Jackson sirvió como base visual para Hawkins, mientras que el antiguo Instituto de Salud Mental de Georgia fue el escenario del Laboratorio Nacional de Hawkins. El equipo también grabó en canteras, escuelas y edificios públicos de distintas localidades de Georgia: Stockbridge, Douglasville, East Point, Fayette, Stone Mountain y Winston, en todo esto en Georgia. Las escenas de interiores se construyeron en los estudios Screen Gem de Atlanta y la temporada se filmó con cámaras digitales Red Dragon. Todo se hizo en Atlanta también porque Atlanta tiene muy buenos incentivos fiscales para los rodajes y es un sitio de los sitios donde más se filma y tiene muy buen equipo técnico y creativo también ahí. Durante el rodaje, los Duffer intentaron capturar imágenes que recordaran al cine de los 80. Su idea no era simplemente llenar la serie de referencias, sino lograr que el espectador sintiera que estaba viendo una película de esa época, totalmente logrado. Sí. De hecho, muchas de las escenas homenaje fueron más bien subconscientes, fruto de su memoria, aunque también los fans, como dije en un principio, detectaron muchas coincidencias muy claras en videos comparativos. Matt Duffer reconoció que algunas referencias fueron intencionales, pero muchas surgieron sin ello querer. Y así nació, por ejemplo, la idea de las luces de Navidad para que Will pudiera comunicarse con Joyce, inspirada en los clásicos como Poltergeist, donde lo cotidiano se vuelve inquietante. El aire ochentero también se logró gracias al trabajo de diseño de sets, vestuario, música y utilería. Linda Rice, no sé, la encargada de props, tuvo un presupuesto de $220,000, similar al de una película, lo que invirtió en buscar objetos originales de la década, desde en ventas de garaje y mercados de pulgas hasta subastas en eBay. La mayoría de los objetos que vemos en pantalla son auténticos de los 80 y solo unas pocas piezas, como los libros de Dungeons and Dragons, tuvieron que recrearse. Todo ese esfuerzo hizo que Hawkins se sintiera como un lugar real, atrapado en el tiempo. Me encanta. Vamos a tomar un pequeño break ahora y volvemos en breve. Dicen que el chisme es malo, pero entretiene. Glossip es el glow, el brillo y colágeno que recibimos cuando escuchamos un buen chisme o vemos nuestro programa favorito. Si te gusta el gossip y el mundo de la cultura pop, no te puedes perder el podcast Glossip Girls con episodios nuevos todos los miércoles. Únete a nosotras, Jonais Baez y Ana Victoria Torres, mientras desglosamos los chismes que nos dan glow o no glow. Suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio. Bueno, mi gente, para la segunda temporada de cosas, de vainas raras, como Stranger Things. Como yo le digo, vainas raras. Ese sería aquí si le llamaran. Cuando la serie se estrenó, había un app que te dejaba hacer letrero con lo que sea. Ajá. Y yo me acuerdo que hice uno con Danilo Medina. No estaba llevando al diablo. No es que está muy diferente. No es que no está llevando ahora. Está muy diferente de las cosas. No vaya a creer que yo soy de uno del otro. Estamos igualitos. Peor, quién sabe. Seguimos. Who the hell knows? Ya ni sabe. Esto no tiene salvación. Váyanse del país. La segunda temporada arrancó el 28 de octubre de 1984. O sea, de la fecha de inicio de la temporada, no de rodaje, de la historia. Exacto, esa es la historia, ficción. La ficción Fechas empieza a pasar el 28 de octubre. Acuérdate que ellos al principio se van de trick or treat y todo. Empieza con una secuencia en Pittsburgh, una chica con un tatuaje 008. Yo odié ese storyline totalmente, lo odié con locura. Di que la carajita donde Eleven para mí, lo dije ahorita, para mí esta temporada fue súper floja. A mí tampoco me mató esa temporada en realidad. Me molesta mucho, y esto es algo recurrente durante toda la serie, que a los niños lo tratan como que son adultos. Por ejemplo, Mike, cuando se da cuenta que Eleven está viva, como le reclamó a Jim, y Jim tratando de explicarle: mi hermano, usted es un muchacho, cállese la boca, coño, ¿qué es lo que está opinando? Claro, que va para allá. Y después la tercera temporada también, la relación de ellos. A mí me molestó mucho la relación de ellos. Lo pusieron como una relación de muchachitos muy crecidos. Y como que una cosa, un amor. Yo no sé por qué había que hacer una historia de amor. Los gringos tienen que soltar esa vaina ya. Ya eso no hace falta. Bueno. Ningún carajito está en eso. Eso es mentira. Que matando monstruos. En más de los 80. Cállate. Pero esas son mis opiniones.
Sale la chica del tatuaje con el 008, capaz de hacer que otros vean cosas que no están. Y forman parte de una pandilla que roba bancos. Al mismo tiempo, Hawkins se prepara para Halloween y aparece una nueva alumna en la escuela, Max Mayfield. Ay, Max. Ay, la pobre. Que la metieron en todo este lío sin ella querer. La pobrecita. Está bueno también por tal de averiguar. Bueno. Pero ella no quería janguear con ellos, pero después quería que le contaran. Ya te contaron. Chimosita. Y, mira y cómo después está. lo como Ahí está en terminó. coma. Acostada. Con todo roto. Joyce comienza a salir con Bob Newby. Ay. Un antiguo compañero de secundaria, Hopper, investiga un campo de calabazas que aparecen podridas sin explicación, y el paranoico Murray Bowman sigue pistas de personas que dicen haber visto a Eleven, convencido de que podría tratarse de una espía rusa. Mike no logra superar la pérdida de Eleven. Ese storyline para mí también otro tollo. Esa vaina, esa relación tan adulta que le pusieron a ellos dos, no me molesta. No sé. Y rubs me the wrong way. I don't like it. Nancy lidia con la culpa de lo de Barb. Tremendo. Ese storyline sí estuvo bueno. Y me partió el corazón la familia de ella. Sí. Como que tú sabes lo que de verdad le pasó y tú no podés decirle. Loco, a mí me chocó mucho lo de Barb en la primera temporada. Fue algo como que yo no pensé que lo iban a hacer. Exacto, como que yo tenía la esperanza. Pensé que lo iban a encontrar. Ajá, yo tenía esa esperanza y de repente fue como que no. Ahí dije, coño, la cosa es seria. No, pero es bueno porque te toca Claro, pero me dolió. Pero a mí me duele, me dio una pena con sus padres. Eso para mí de la mejor storyline de la segunda temporada es esa. Y el hecho de que, bueno, se deja entendido que al final se inventaron una excusa de que ella se murió por unos tóxicos, una cosa, algo así. Porque después hacen mención a eso, creo que en la tercera o en la cuarta temporada. Pero al final me da pena porque ellos nunca supieron lo que le pasó a su hija de verdad. Claro. Y que fue culpa de Nancy. Gracias. Ahora también Barb. Vete para tu casa porque te dijeron que te fuera. Ahí esta gente vive en estos montes también. El patio de Steven, el monte, el bosque. Igual que mi casa. Yo tengo un monte atrás. No, aperísimo. No, tú eres una loca. Te va a salir de mago. Ay, me sale de mago. Le digo, soy tu fan. Bueno. Nada, ya está bregando con su lío de Barb y Will empieza a sufrir. Sus traumas. Que vaya a terapia. Will tiene unas visiones cada vez más intensas del Upside Down, donde un enorme monstruo de sombra con tentáculos parece acecharlo. Joyce y Hopper lo llevan de nuevo al laboratorio donde hay otro equipo y el Dr. Sam Owens, quien cree que son episodios de estrés postraumático. Pero en el sótano del laboratorio la grieta hacia el otro lado sigue creciendo. Ay, señor. Esta segunda temporada es too much, la segunda temporada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el clímax de esta segunda temporada? Dentro del a ver si me acuerdo. Laboratorio, ok. Yo creo que presentaron más la relación entre Papa y Eleven en esta segunda. Ahí fue que empezaron. Hay un flashback que descubrimos que Eleven sobrevivió a la pelea con el Demogorgon, que escapó del otro lado, aunque tuvo que esconderse en el bosque. Hopper la encontró y la llevó a vivir en secreto a una cabaña aislada. Ella sueña con poder salir, él insiste que no puede. Durante la noche de Halloween, los chicos salen disfrazados, Max se une al grupo y Will sufre otro episodio en el que el monstruo sombrío parece poseerlo. Mientras tanto, Nancy decide revelar la verdad sobre Barb a sus padres, pero Steve la convence de que se calle la boca para evitar que el laboratorio los persiga. En la fiesta de Halloween, Nancy se emborracha, termina peleando con Steve, mientras Jonathan la lleva a su casa. Dustin, por su parte, encuentra en su basura una criatura extraña parecida a una babosa, a la que le llamó D'Artagnan, sin sospechar que era un maldito bobo lo que se estaba buscando. Bob, el que estaba saliendo con Joyce, se acerca más a la familia y le aconseja con el tema de Will y alienta a Will incluso a enfrentarse a sus miedos sin comprender lo que realmente estaba pasando. Will sigue sus consejos, pero cuando encara al monstruo de las sombras, este lo invade por completo. A partir de ese momento, Will empieza a dibujar compulsivamente extraños patrones que Joyce y Hopper descubren que son un mapa de raíces y túneles subterráneos que se extiende por todo Hawkins, que en verdad es Bob que se da cuenta que es un mapa de Hawkins lo que están viendo. Hopper va a investigar y queda atrapado mientras Joyce, Mike y Bob
usa los dibujos para encontrar y rescatar, ahí que él se da cuenta que es un mapa. Owens reconoce la existencia de la grieta, pero afirma que su misión es contenerla para que gobiernos extranjeros no se enteren. Nancy y Jonathan, hartos de encubrimientos, logran grabar en secreto la confesión de Owens y llevan la cinta a Murray, que les aconseja suavizar la historia para que parezca creíble a la prensa. Mientras tanto, la relación entre los chicos se complica. Lucas intenta acercarse a Max, pero el violento hermanastro de ella, Billy, Ay, tampoco Billy, lo por aguanto. favor. No, ese personaje sí no me gustó. No, a mí tampoco. Y yo creo que la tercera temporada lo utilizaron para eso porque querían salir de él, porque él no gustó para mí. Esa es una teoría mía. Nada. Billy lo intimida. Dustin descubre que D'Artagnan ha crecido y que en realidad es un Demogorgon. Cuando logra encerrarlo, le pide ayuda a Steven, quien inesperadamente se convierte en aliado del grupo de los niños. Nancy y Jonathan, por otro lado, finalmente admiten sus sentimientos uno hacia el otro. Y Eleven ya estaba cansada de estar encerrada, explora sus orígenes y logra contactar psíquicamente a su madre, Terry Eves, que quedó en estado vegetativo tras recibir electroshock cuando intentó rescatarla del laboratorio. Ya la habíamos visto en la temporada 1 cuando Hopper y Joyce fueron a hablar con ella. Bueno, pensaron en ellos que iban a hablar con ella. Pero a través de ella descubre que no fue la única niña sometida a experimentos, existe otra. Aquí hay un plot hole. Ellos en esta temporada ponen que Eleven se da cuenta que hay otra niña, pero después vemos que Eleven está con más niños en el laboratorio. O sea que ahí no sé si eso fue un error o yo no estoy entendiendo algo. Sí, porque eran muchos. Incluso la cuarta temporada se basa en que le hicieron creer que ella fue la que mató a todos los otros y no fue ella. Sí, y no fue ella. Fue Henry. Pero bueno, llegaremos ahí en otro episodio, no se desesperen. Exacto, coming soon. Esta niña, la Cali, la 008, Eleven la busca, va a Chicago, la encuentra liderando una pandilla que busca venganza contra quienes le hicieron daño. Cali le enseña a usar su ira para potenciar su poder, pero cuando Eleven está a punto de matar a un hombre, duda al ver que tiene hijas pequeñas. Esa experiencia la hace decidir que debe regresar a Hawkins para ayudar a sus amigos. Se fue a Tiguería, mi amor, y no le salió a la Eleven. Ahí ella vuelve, está en el laboratorio. Aquí se arma un con todo. Yo lo que recuerdo de esa temporada es como muchos juideros y esa no fue la del mall. No, o era la tercera. Yo sé que habían como muchos juideros en esa temporada. Mira, el monstruo de la sombra sigue. Dustin lo bautiza como el Azotamentes, el Man Flayer, que es un monstruo de Dungeons and Dragons. Comienza a usar a Will como espía. Ya me acuerdo. Con él, los científicos del laboratorio son emboscados y atacados a un éxito de Dermadox, como él le puso. Ya me estoy acordando. Ajá. Ya. Versiones jóvenes de Dermagon. En medio del caos, Bob se sacrifica para que ellos, Hopper y Will, puedan escapar. Lo devoran. Ella está devastada. Se une a los demás en la casa de los Bayer. Ahí como que le tapan los ojos a Will, lo llevan por un sitio para que no diga. Eleven se aparece, los rescata del monstruo que estaba llegando a la casa y se va al laboratorio. El caso es que logran cerrar todo y todo termina bien aparentemente. Según. Un mes después, Owens ayuda a Hopper ya a formalizar la adopción de Eleven como Jane Hopper. La temporada cierra con el baile de invierno. Mike y Jane, Eleven, se reencuentran y comparten su primer beso. Qué tollo, de verdad. Lucas y Max bailan juntos y Dustin, rechazado por varias chicas, es consolado por Nancy, que los saca a bailar con mucha ternura, pero la alegría dura poco. En el otro lado, el Mind Flayer observa amenazante a la escuela, recordándonos que la pesadilla aún no termina. To be continued. Ese pueblo de pesadilla en pesadilla. Bueno. Yo no sé qué es lo que hacen ahí. Yo me hubiese largado. Yo hubiera preparado mi maleta. Así bueno, mismo. pero hay en la tercera que ella también intenta... Se va. Ajá, ella se va. Ella decide... Pero eso después, ¿no? Ay, que tengo ay, Dios mío. Tras el éxito crítico y de la audiencia de Stranger Things temporada 1, empezó la especulación sobre una segunda temporada. Los hermanos Duffer, sin embargo, originalmente pensaron que la serie como una miniserie autoconclusiva o como una antología. Incluso barajaron que una posible segunda temporada, a la que llamaban secuela, se ambientara a inicios de los 90, con los protagonistas ya mayores y un elenco nuevo que regresara a Hawkins por nuevos fenómenos. Eso va a pasar eventualmente. Después del estreno se dieron cuenta del gran gancho
que el gran gancho era los personajes, sobre todo los niños, y decidieron situar la historia en el 84, casi un año después de la primera de lo que pasó la primera temporada. A finales de julio del 2016 ya tenían un bosquejo del plan. Sí. Y en agosto, el CEO de Netflix, Reed Hastings, dijo que sería tonto no renovarla. El 31 de agosto, al día de mi cumpleaños del 2016, Netflix anunció oficialmente la renovación. Y esta vez iban a ser 9 episodios a estrenarse el año siguiente. Se estrenó en octubre del 17. Los Duffer revelaron que la renovación estaba asegurada antes de que saliera la primera temporada. Al esperar más de un mes para anunciarlo, lograron que el interés subiera. La fiebre. Sí, claro. Justo también que era lo que Netflix quería. Sí. Bueno. Como Netflix dio luz verde a la segunda temporada antes del estreno de la primera, Ross y Matt Duffer se pasaron el verano escribiendo en su casa, en una casa que alquilaron en Lake Hollywood, que convirtieron en sala de guión. En su sala de guiones. Pero Dios mío. ¿Verdad? Eso o tiene que ser un sueño. Yo papá Dios. Lo vamos a hacer, amiga, tú verás. Escucha mi plegaria. Escucha mi plegaria. Yo irme a escribir así, fabulosa. Me buscan un sitio lejos. Para Constanza escribir. Dios mío. Para finales de agosto ya tenían el mapa general y el tono, aunque la escritura seguía muy en proceso. El enfoque fue tratarla como una secuela más que como una simple continuación. Por eso la llamaron Stranger Things 2. Netflix dudó por la mala fama de muchas secuelas, pero los Duffer defendieron que hay segundas partes que superan la original. Eso pasa muy poco. Exacto. En el teaser de anuncio publicaron títulos de capítulos para dar pistas pero sin dar mucho, pero advirtieron que cambiarían algunos porque la gente en internet es muy lista y los fans ya estaban acertando teorías solo con leer los nombres. En octubre del 2017 revelaron los títulos finales de los primeros 6 episodios. El éxito de la primera temporada hizo que en la sala de guión se propusieran muchísimas ideas, tantas que tuvieron que descartar varias. Algunas de esas ideas reaparecerían después en la quinta y última temporada, que no hemos visto aún. Los Duffer escribieron la temporada 2 para que junto a la 1 se sintiera como una obra completa, pero dejando piezas colocadas por si había más temporadas. Aunque la mayor parte de la historia ya estaba decidida antes de que se emitiera la primera temporada, ajustaron detalles en función a la reacción del público. Aún así, Ross dejó claro que el objetivo no era darle a todos lo que creen que quieren. En mayo del 2017, Finn Wolfhard adelantó a Emmy Magazine que la segunda temporada sería más oscura y con un pulso más de terror que la primera. Para mí no. No, en verdad no. La primera tuvo más que la segunda. Y la tercera tampoco tuvo muy de terror. En la cuarta fue que ellos se dieron totalmente. Sí, en la cuarta se fundieron fuertemente. Estoy teniendo un déjà vu. Como que ya hicimos este episodio hace años. Ay, no, zafa. No. El casting, amiga, de esta segunda temporada en octubre del 2016 se comunicó que Noah Schnapp, Will y Joe Keery Steve pasaban de ser recurrentes a protagonistas. También se sumó Sadie Sink y Dacre Montgomery como Max y Billy. Anécdota: en su audición, Sadie dijo que sabía rollerblading y skateboarding, o sea, montar skateboard y patinar. No sé por qué lo puse así, pero está bien. En realidad, solo dominaba el skateboard. Años después se lo confesó a Jimmy Kimmel en el programa. Volvieron Winona Ryder, Debbie Harbour, todos los chicos. Hay muchos actores que hacen eso para josear su papel, mi amor. Arregoso. Sí. Se incorporaron, además de todos los que vimos en la primera temporada, se incorpora además Sean Austin, que es otra figura enigmática, emblemática, icónica de los 80. O sea, dime. Y Paul Reiser también. Que imagínate, Paul Reiser era Paul Buckman en Mad About You y ha hecho pila de baño. Es un comediante muy popular. Evocando al Carter Burke de Aliens, en verdad. Sí, eso es lo que hace el personaje de él. Además, el personaje de Paul Reiser como que en el que todo el mundo confía y el mismo público confía en él. Hasta que quizá en un momento no, pero después sí otra vez. El propio Paul Reiser llegó entusiasmado porque su hijo ya era fan de la serie. En papeles recurrentes se unió Linnea
Linnea Bertelsen como Callie o como Wow, tu Cho, apellido, Dios mío. y Brett Gelman como Murray Bowman. Para el rodaje, bueno, la primera semana de noviembre del 2016 comenzaron las lecturas de guión de un montón de episodios, como dijeron ellos. Una semana, mi amor, de el 4 de lectura. noviembre, Stranger Things confirmó oficialmente en redes el inicio de producción con una foto del elenco en la mesa de lectura. Ay, qué lindo. El 31 de octubre, David Harbour ya había calentado motores en Instagram con una imagen caracterizado como Hopper y puso Hopper's Back. El rodaje arrancó el 7 de noviembre del 2016, o sea, se estrenó y arrancó ahí mismo. En Atlanta de nuevo, un casting de extras informó de jornadas previstas para escenas en el middle school. O sea, se anunció un casting para extras para los días 11, 15, 16, 18 de noviembre y en el colegio de secundaria también los días 14, 15, 16 y 8 de diciembre. El 14 de noviembre se publicaron fotos del set en Atlanta. Aparecía el elenco de los chicos de la temporada 1. Faltaba Millie Bobby Brown y Natasha Dyer en esas tomas. Se vio lo que parecía ser una doble de Nancy. Estuvo presente Chelsea Talmadge Carroll. No se fotografió a los nuevos, pero en los trailers de actores se leían los nombres Max y Billy, señal de que Sadie Sink y Dacre Montgomery ya estaban trabajando. Al inicio de abril comenzaron a filmar los 2 últimos episodios con escenas en los bosques de Woodland, Georgia, un entorno ya visto en la temporada 1. El rodaje se dio por terminado el 3 de junio del 2017 para por aquí, en este duraron más. Sí, empezaron, dijiste, en noviembre. Wow, sí. Bueno, en noviembre. No, pues seguro empezaron rodaje a principios del siguiente año. En paralelo, el equipo siguió puliendo detalles a principios de octubre del 2017. Bueno, volví un poquito para atrás. Los Duffer hicieron público los títulos definitivos de los 6 primeros episodios y la campaña mantuvo el enfoque secuela para explorar el salto de ambición y de todo respecto a la primera. Bueno, ya eso yo lo dije. Vamos con los efectos, amiga. En Stranger Things, los efectos visuales fueron una pieza importantísimo. Clave desde el inicio, ¿verdad? Porque los hermanos Duffer tenían muy claro que querían asustar al espectador, pero sin caer en un terror sangriento ni excesivamente gráfico. Gracias a Dios. ¿Tú te imaginas? Su modelo eran las películas de Amblin de los años 80. Ay, claro. Esas que llevaron a la creación del famoso PG-13. De mis favoritos. Más atmósfera, suspense y tensión que tripas. Para darle un aire envejecido a la serie se añadió grano de película real, escaneado de stock de los años 80. Amo. Es increíble. O sea, amo. La imagen se sentía como una película de la época. Ellos crecieron viendo cintas como Alien, como dije, The Thing, Hellraiser, todas con efectos prácticos tangibles y querían recuperar esa sensación de esto está pasando de verdad frente a la cámara. Su idea inicial era que el 80% fueran efectos prácticos y 20% digitales. Wow. Es que, Dios mío, porque es que el que trabajó en esa serie. No, pero al final no fue así. Al final quedó 50-50. Claro que no, pero igual, es que el diseño de producción de esa serie, o sea, es increíble. Es increíble. Contrataron a Aaron Sims Creative la empresa de Aaron Sims, para diseñar tanto el Demogorgon como la estética del Upside Down. Se inspiraron en artistas como H.R. Giger, Clive Barker, Guillermo del Toro o Masahiro Ito, criaturas extrañas, bizarras, que por eso mismo resultaban más inquietantes. Querían que el monstruo no pareciera algo familiar, sino una presencia alienígena, algo más impredecible. El monstruo está on point, en verdad. Desde el principio pensaron en un actor dentro de un traje con partes animatrónicas para que el Demogorgon pudiera interactuar con los demás en tiempo real. La empresa Spectral Motion, que había trabajado con Del Toro, construyó la criatura en apenas 2 meses. Los ingenieros diseñaron el sistema de pétalos de la cabeza para que nunca repitiera el mismo movimiento. Así parecía orgánico, real y sobre todo perturbador, que era lo que querían. Pero el traje no era suficiente. Por ejemplo, al atravesar las paredes entraban los efectos digitales
En el último episodio de la temporada 1, casi un 40% de las escenas tuvieron algún retoque visual y los últimos planos se entregaron apenas 2 semanas antes del estreno de Netflix. ¡Wow! Jesus Christ, qué nervios. Todos los días, mana, ¿cuándo que lo mandan? Dime, ¿cómo van? El Upside Down también fue una mezcla de efectos prácticos y digitales. Muchas de las lianas y raíces que palpitaban eran reales, aunque en exteriores como la calle de la ciudad tuvieron que añadir elementos digitales. La falsa autopsia de Will se resolvió con un cuerpo hiperrealista creado por Fractured FX. Perdón, que quité la página donde yo estaba. La famosa escena de la furgoneta volando se hizo de manera práctica con explosivos. En la primera prueba, uno falló y la camioneta destruyó totalmente una cámara. Ay, Dios mío. Gracias a Dios que eso tiene seguro. ¿Y qué tiene en su cuarto? Debieron llamar a Peluca, mi amor. De una. Peluca se lo hace. En la primera toma sale volando. Y cuidado, sale el crew entero también. Ajá, volando todito. Pero mira. lo hace, manito. Ay, Dios mío, destruyó las cámaras. Una sola fue en verdad. Gracias a Dios. Obviamente eso le costó miles de dólares a la producción. Para hacer flotar a Millie Bobby Brown en la piscina inflable llenaron el agua con más de 500 kilos de sal de Epsom. Sí, el tanque, ese tanque se hizo real y lo construyeron ellos mismos en cámara. Lo que se vio en cámara de ellos haciéndolo, ellos lo estaban haciendo de verdad. El tanque, la piscina que hicieron en el colegio. Sí. Fueron ellos mismos de verdad. O sea, se diseñó un plan y le dijeron, hay que hacerlo así, así. Y lo que se ve en cámara fueron ellos haciéndolo. ¿Qué? Pero... ay, Dios. ¿Qué, Leticia? Quiero, tú te la pasas hoy como... Son las palomitas. Ay, padre. Que fuimos al cine. Estamos en el cine, mi gente. El diseño de los títulos iniciales también fue muy pensado. Imaginary Forces, el estudio de Michelle Daughtry, los desarrolló con referencias a portadas de Stephen King y secuencias de créditos diseñadas en los 80 por Richard Greenberg. Se estudiaron ideas como que las letras desaparecieran o proyectaran sombras, pero al final se quedaron con las letras rojas deslizándose sobre el fondo negro, usando la tipografía ITC Benguiat, icónica de la época. Aunque todo se generó en computadoras, se inspiraron en técnicas analógicas de los 80. En la segunda temporada, los retos se multiplican. El Upside Down ya no era solo un set físico, había que transformar a Hawkins entero en una versión paralela. Para eso escanearon se escanearon los escenarios reales y se reconstruyeron los movimientos de cámara en modelos 3D, de modo que todo encajara perfecto con el mundo paralelo. Las esporas flotantes que llenan el aire, que recuerdan a Avatar, intentaron rodarlas de forma práctica, pero los niños odiaban pasar horas en copos cayendo toda cosita que le estaban tirando arriba, así que un 90% fue digital. Otro gran retro fue D'Artagnan, la mascotica de el pajarito Dusty, raro ese, que nació como una babosa, pero pasó a ser un renacuajo y terminó convertido en un Demodoc. El equipo diseñó sus órganos internos semitransparentes, cuidando que en cada etapa solo hubiera o sea, qué sé yo, era un tema más para manejar el tema de lo digital con lo no digital. En paralelo crearon al gigantesco Shadow Monster o Manflayer, una criatura de casi 50 pisos de altura, concebida como una tormenta viviente de nubes y relámpagos. Buscaron inspiración en tormentas volcánicas con rayos para darle esa cualidad de energía incontrolable. Su ataque a Will con un tentáculo en forma de tornado requirió un complejo sistema de rieles circulares y múltiples cámaras para mantener la coherencia entre el mundo real y el Upside Down. Diablo. Fundieron. En el episodio 7 apareció otra novedad, que fueron las ilusiones de Kali 008. Para lograr esas paredes o mariposas bioluminiscentes
como ellos le pusieron, o como se dice. El equipo trabajó con referencias físicas, un contrapeso en una caña de pescar para que los actores pudieran saber a dónde iban a mirar. Y luego añadieron los elementos digitales. Y el clímax de la temporada, el enfrentamiento The Eleven con el Shadow Monster fue... Bueno, el set fue casi completamente digital. Construyeron solo el suelo del portal, como están como en el ascensor ese en el medio. Sí. Mientras que la grieta y la caverna obviamente fue CGI y todo. Todo se planeó con iluminación como guía, del rojo intenso de la apertura al blanco así ya rayo ese cuando ella lo cierra. El último detalle curioso, para las escenas de flashback, Eleven necesitaba volver a tener la cabeza rapada. Nadie quería que ella se cortara el pelo de nuevo y las pelucas no funcionaban porque daban demasiado volumen. La solución fue recrear digitalmente el peinado de la primera temporada, mechón por mechón, pegándolo sobre su cabeza en postproducción. Dólar by dólar. ¿Hay dólar? Wow. Ay, cuando hay dinero, bebé. Cuando hay dinero. Para la música. Aquí le hubieran dicho, mira, mi amor, hay que raparte los cabellos. Chacho, sin decírselo. Déjalo para el final. Déjalo para el final del plan. Exacto. Esas escenas las vamos a filmar de último. De último, ¿no? La música, amiga. Mira. Lo mejor. La música de Stranger Things es un personaje básicamente dentro de la historia. Desde la primera temporada quedó clarísimo que no era simplemente un acompañamiento. El soundtrack original fue creado por Kyle Dixon y Michael Stein, miembros de la banda electrónica Survive. Para la temporada 1 compusieron 75 temas que se lanzaron en 2 volúmenes, primero en digital en agosto del 2016 y luego en formato físico en septiembre. El sonido que lograron, cargado de sintetizadores y atmósferas inquietantes, terminó de definir esa sensación ochentera que ya venía dada por la trama y la estética visual. Es increíble, loco. Pero además de esta música increíble original, sí. Se apoyaron muchísimo en canciones reales de la época. Eso temas de The Clash, de Toto, I See Africa, New Order, The Bangles, Foreigner, Echo, and the Bunnymen, Peter Gabriel, Corey Hart, e incluso fragmentos de Tangerine Dream, John Carpenter y Vangelis. Uno de los ejemplos más potentes es Should I Stay or Should I Go de The Clash. A mí esa canción me tiene muy harto, pero bueno. Let me go. Y se convirtió en un motivo recurrente cada vez que Will intentaba comunicarse con Joyce desde el Upside Down. La supervisora musical Nora Felder decía que esa canción no solo la acompañaba, sino que empujaba la historia hacia adelante hasta el punto de considerarla como un personaje invisible dentro de la historia. Y cuando llega la segunda temporada, Dixon y Stein regresaron y luego lo hicieron con la idea de mantener la esencia, pero introduciendo nuevos matices. Ellos mismos contaban que querían explorar distintos tipos de composición, aunque retomando los temas de la primera temporada cuando la narrativa lo pedía. El primer adelanto del soundtrack fue Walking in Hawkins, lanzado en el 2017, en octubre, poco antes del estreno de la segunda temporada. En total, la segunda temporada utilizó más de 50 piezas musicales que iban desde clásicos de los 80, clásicos de los años 30 hasta éxitos de mediados de los 80, reforzando una mezcla de nostalgia y modernidad que es muy característico de la serie. La selección musical en conjunto funcionaba como viaje en el tiempo. No es solo para que los espectadores recuerden una época, sino para que se sientan dentro de la época. Lo lograron. Claro. Y lo más curioso es que tanto los temas originales como las canciones de archivo terminan cumpliendo esa misma función, darle a Hawkins, Indiana, una identidad sonora tan reconocible como cualquier otro lugar real. Entonces, vamos a dejar estas historias hasta aquí. Y en un próximo episodio, en algunas semanas, vamos a entrar en la temporada 3 y la creación de la temporada 3. Que esa la quiero tratar rápidamente porque quiero meterme de lleno en la 4, que para mí, wow. Fue too much, pero estuvo bien. Y luego esperaremos en noviembre y diciembre para tenemos que hacer, nuevo. Hay que hacer y el año que viene, Dios mediante, vamos ya a traerle un episodio para cerrar Stranger Things. Ay, Dios, me da como nostalgia, me da cosita. Sí, yo sé que sí.
es necesario, pero nada, los invitamos a verlo y también que escuchen los soundtracks, están de todo. Sí, gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en su plataforma de podcast preferida. Sí. Dejar 5 estrellas. Comenten. Síganos en Instagram. Mándenos temas, cosas que quieran que tratemos aquí. Historias de su preferencia, no sé. Amiga, gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Bye. Bye.